¿Y si te dijera que no todas las personas que comparten tu sangre comparten tu corazón? Hay miembros de la familia que sonríen contigo, pero en secreto desean verte caer. La Biblia revela algo estremecedor. Cuando alguien dentro de tu propio hogar conspira contra tu propósito, Dios no siempre los confronta. A veces simplemente los aparta, no por venganza, sino por protección. Hoy vas a descubrir cómo Dios identifica, expone y elimina silenciosamente a los que, aunque te llaman familia, nunca te amaron de verdad. Quédate conmigo, porque esto puede cambiar para siempre cómo entiendes tus pérdidas y tus liberaciones. Hay personas en tu familia que sonríen cuando te ven, pero celebran en secreto cuando fracasas. Dios lo sabe, y está a punto de eliminarlas de tu vida de una manera que nunca imaginaste. Hay momentos en la vida donde Dios, en su infinita sabiduría, retira de nuestro camino a aquellas personas que pensábamos que nos amaban, pero que en secreto albergaban intenciones contrarias a nuestro bienestar espiritual y emocional. Incluso cuando esas personas son miembros de nuestra propia familia. No es casualidad, es protección divina. Muchas veces nos aferramos a relaciones familiares porque creemos que la sangre lo es todo, que el vínculo biológico garantiza amor genuino y lealtad inquebrantable. Pero la verdad que pocos se atreven a pronunciar es esta. No todas las personas que comparten nuestra mesa, nuestro apellido o nuestra historia tienen un corazón alineado con nuestro propósito. Algunos están ahí simplemente por obligación, por conveniencia, o peor aún, con intenciones ocultas que solo Dios puede discernir completamente. C.S. Lewis, ese brillante pensador cristiano, tenía razón cuando escribió sobre cómo el amor verdadero siempre busca el bien del otro, incluso cuando eso significa confrontar verdades incómodas. Él entendía que el cristianismo no es una religión de sentimentalismos superficiales, sino de verdades profundas que a veces duelen antes de sanar. Y una de esas verdades es que Dios ve lo que nosotros no vemos. Él observa los corazones, las intenciones, los pensamientos secretos que nunca se pronuncian en voz alta, pero que dirigen las acciones de quienes nos rodean. La Escritura es clara al respecto. En el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, leemos: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Estas palabras no son poéticas solamente, son una revelación fundamental sobre la naturaleza humana y sobre cómo Dios opera en nuestras vidas. Dios conoce cada rincón del corazón humano, cada motivación escondida, cada palabra no dicha pero pensada con intensidad. Y cuando Él identifica que alguien en tu círculo cercano, incluso en tu familia, representa un obstáculo para tu crecimiento espiritual o un peligro para tu alma, Él actúa. No siempre de la manera que esperamos, no siempre con señales evidentes o dramáticas. A veces es un distanciamiento gradual, otras veces es una revelación súbita que te abre los ojos. Puede ser una conversación que finalmente expone la verdad, o circunstancias que se alinean de tal manera que esa persona simplemente se aleja de tu vida sin que tú hayas tenido que hacer nada. Luis también escribió sobre cómo Dios nos ama demasiado como para dejarnos en situaciones que nos destruyen lentamente. Su amor no es permisivo ni pasivo, es activo, protector y a veces dolorosamente necesario. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido una paz inexplicable después de que alguien salió de tu vida, a pesar del dolor inicial? ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y has podido ver con claridad cómo esa persona realmente no te quería bien, aunque en su momento no lo percibieras? Esa claridad no es coincidencia. Es Dios quitando el velo de tus ojos, permitiéndote ver lo que Él siempre vio. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús mismo nos advierte: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Palabras fuertes, ¿verdad?
pero necesarias. Jesús no estaba siendo cruel, estaba siendo realista sobre la naturaleza de ciertas relaciones. Hay personas que no valoran lo que tú eres, lo que ofreces, lo que Dios ha depositado en ti. Y si insistes en mantenerlas cerca, no solo desperdiciarás tus perlas, sino que te harán daño en el proceso. Esto se aplica incluso a la familia, quizás especialmente a la familia, porque ahí es donde más nos cuesta establecer límites y reconocer verdades dolorosas. Nos han enseñado que debemos aguantar todo en nombre del amor familiar, que debemos perdonar sin límites, que debemos mantener la paz a cualquier costo. Pero Dios nunca nos llamó a ser víctimas perpetuas de relaciones tóxicas, ni siquiera cuando provienen de nuestra propia sangre. El perdón es esencial, sí, pero el perdón no significa permitir que continúe el abuso, la manipulación o la traición. Perdonar es liberar tu corazón del veneno del resentimiento. Establecer límites es proteger tu alma de futuros daños. Y cuando Dios elimina a alguien de tu vida, Él está haciendo precisamente eso, estableciendo un límite divino que tú quizás no tenías la fuerza o la claridad para poner. Si estás pasando por esta experiencia en este momento, si hay alguien en tu familia que se ha alejado o que Dios está retirando de tu camino, quiero que sepas algo importante. No estás siendo castigado, estás siendo protegido. No estás siendo abandonado, estás siendo redirigido hacia relaciones más sanas y alineadas con tu propósito. Dios no te quita personas para dejarte vacío, te las quita para hacer espacio para aquellos que genuinamente te amarán, te apoyarán y caminarán contigo hacia tu destino. Si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos sabiduría espiritual práctica para enfrentar los desafíos reales de la vida cristiana. Además, si deseas profundizar más en tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ti. Nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No es solo un libro, es una guía transformadora para tu vida espiritual. Continuemos explorando cómo Dios ejecuta esta eliminación divina y por qué es un acto de amor, no de crueldad. Cuando observamos la manera en que Dios actúa en nuestras vidas, especialmente en el ámbito de las relaciones familiares, podemos identificar patrones específicos que revelan su mano protectora en acción. No son accidentes, son intervenciones divinas cuidadosamente orquestadas para nuestro bien, aunque en el momento no siempre lo entendamos así. Una de las primeras formas en que Dios comienza a eliminar a aquellos que secretamente no te aman es a través de la revelación progresiva de su verdadero carácter. Es como si Dios fuera quitando, capa por capa, las máscaras que esas personas han usado durante años. De repente comienzas a notar inconsistencias en su comportamiento, palabras que no coinciden con acciones, promesas que nunca se cumplen, apoyo que solo existe cuando les conviene. Actitudes que antes justificabas o ignorabas ahora se vuelven imposibles de pasar por alto. Esto no es paranoia, es discernimiento espiritual despertando en ti. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 5, encontramos esta verdad. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dios te está dando entendimiento para alcanzar esas aguas profundas, para ver más allá de las apariencias superficiales y comprender las verdaderas intenciones que habitan en el corazón de quienes te rodean. Otra forma en que Dios ejecuta esta eliminación divina es permitiendo que las propias acciones de esa persona los expongan. No tienes que convertirte en detective ni en acusador. Dios simplemente permite que la verdad salga a la luz de manera natural. Quizás es una conversación que escuchas sin querer, tal vez es un mensaje que ven por error, o una situación que revela cómo realmente hablan de ti cuando no estás presente. La Escritura nos enseña en Números capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado, la falsedad, la hipocresía, eventualmente alcanzan a quien los practica. No porque tú estés buscando venganza,
sino porque Dios permite que la verdad se manifieste. Hay también un proceso que muchos creyentes experimentan pero pocos entienden: el distanciamiento sobrenatural. Es cuando, sin razón aparente, comienzas a sentir menos deseo de estar cerca de esa persona. Las conversaciones que antes fluían, ahora se sienten forzadas y agotadoras. Los encuentros familiares que solías anticipar ahora generan ansiedad o una pesadez inexplicable en tu espíritu. Esto no es egoísmo ni falta de amor de tu parte. Es tu espíritu discerniendo lo que tu mente aún está procesando. Es el Espíritu Santo dentro de ti alertándote sobre una realidad espiritual que tus ojos naturales no pueden ver completamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando eres hijo de Dios, tienes una capacidad sobrenatural para discernir voces, intenciones y espíritus. Tu espíritu reconoce cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios para tu vida, incluso cuando tu corazón todavía quiere aferrarse por lealtad familiar. Dios también utiliza las circunstancias para crear distancia física entre tú y aquellos que no te aman genuinamente. Oportunidades de trabajo en otras ciudades, cambios de residencia que nunca planeaste, horarios que de repente ya no coinciden. Eventos familiares a los que, por razones legítimas, ya no puedes asistir con la misma frecuencia. No son coincidencias, son orquestaciones divinas. Dios está creando espacio físico porque entiende que a veces necesitamos distancia para ganar perspectiva, para sanar, para fortalecernos sin la influencia constante de aquellos que drenan nuestra energía espiritual y emocional. En el Salmo 37, versículo 23 y 24, David escribió: «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano». Tus pasos están siendo ordenados, tu camino está siendo dirigido. Y si ese camino te aleja de ciertas personas, confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Existe también lo que podríamos llamar la prueba de la crisis. Cuando atraviesas momentos difíciles, Dios permite que se revele quién realmente está de tu lado. Las crisis tienen una manera peculiar de mostrar el verdadero carácter de las personas. Aquellos que secretamente no te aman desaparecerán cuando más los necesites. Encontrarán excusas, minimizarán tu dolor, o peor aún, usarán tu vulnerabilidad en tu contra. Mientras tanto, personas que quizás ni siquiera son de tu familia biológica aparecerán como ángeles enviados por Dios para sostenerte, apoyarte y caminar contigo a través del valle. Esto no es casualidad, es Dios mostrándote quién es tu verdadera familia, porque la familia verdadera no siempre se define por la sangre, sino por el amor genuino y el compromiso fiel. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 48 al 50, Jesús mismo redefinió el concepto de familia cuando dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre». Jesús entendía que la familia espiritual, basada en amor genuino y propósito compartido, a menudo supera en valor a los vínculos meramente biológicos. No estaba rechazando a su familia terrenal, sino ampliando la definición de lo que realmente significa ser familia en el reino de Dios. Dios también elimina a estas personas a través de lo que yo llamo la paz que sobrepasa todo entendimiento después de la separación. Al principio duele. Al principio te sientes culpable, confundido. Tal vez hasta cuestionas si estás siendo demasiado duro o poco amoroso. Pero luego, con el tiempo, comienzas a experimentar una paz que no puedes explicar completamente. Una libertad que no sabías que estaba faltando. Un alivio de cargas que ni siquiera sabías que estabas cargando. Duermes mejor, oras con más claridad, tu gozo regresa, tu creatividad florece, tu propósito se vuelve más nítido. Esto es evidencia de que Dios ha removido un obstáculo espiritual de tu camino. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: «Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz inexplicable es la confirmación divina de que estás exactamente donde necesitas estar, incluso si eso significa estar alejado de ciertas personas que llevan tu apellido. Finalmente, Dios elimina a aquellos que no te aman genuinamente, permitiendo que tu crecimiento espiritual te lleve más allá de donde ellos están dispuestos a ir. A medida que creces en fe, en sabiduría, en carácter, en propósito, algunas personas simplemente no podrán o no querrán seguir ese ritmo. Se sentirán amenazados por tu transformación, criticarán tu devoción, se burlarán de tus convicciones, intentarán mantenerte en la versión antigua de ti mismo porque tu nueva versión les incomoda. Y eventualmente, se quedarán atrás no porque tú los abandonaste, sino porque se negaron a caminar hacia donde Dios te está llevando. Hay una dimensión profunda en este proceso de eliminación divina que debemos comprender. Dios no solo está protegiendo tu presente, está salvaguardando tu futuro. Cada persona que Él retira de tu camino es un obstáculo removido entre tú y el destino que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Piensa en esto con detenimiento. Si Dios ha visto el final desde el principio, si Él conoce cada paso que necesitas dar para cumplir tu propósito, entonces también sabe exactamente quién debe estar contigo y quién no. Las personas que secretamente no te aman no solo te lastiman emocionalmente en el presente, representan cadenas invisibles que te mantendrían atado a patrones destructivos, a ciclos de dolor, a limitaciones que impedirían tu pleno desarrollo. Dios ve eso y en su misericordia interviene. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, Dios declara: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, pero para que lo nuevo pueda manifestarse, lo viejo debe ser removido. Esto incluye relaciones viejas que ya no sirven al propósito que Dios tiene para ti, incluso si esas relaciones tienen décadas de historia o comparten tu sangre. Muchas personas se quedan estancadas espiritualmente porque se niegan a soltar a quienes Dios ya ha marcado para salida. Se aferran por nostalgia, por obligación, por miedo a la soledad, por la presión social de mantener la familia unida sin importar el costo personal. Pero hay un costo mucho mayor que pocas personas consideran: el costo de desobedecer la dirección clara del Espíritu Santo. Cuando Dios te muestra que alguien no te ama genuinamente y te indica que establezcas distancia, pero tú te resistes, estás eligiendo tu propio discernimiento por encima del de Dios. Estás diciendo, en esencia, que tú sabes mejor que Él qué relaciones te convienen. Y esa es una posición peligrosa para cualquier creyente. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Confiar en Dios de todo corazón significa confiar también en cómo Él ordena tus relaciones, incluso cuando eso contradice tus emociones o tus deseos de mantener la paz familiar a toda costa. Otra verdad que debemos enfrentar es esta: algunas personas en tu familia están espiritualmente alineadas con propósitos contrarios a los tuyos, no porque sean necesariamente malvadas en un sentido dramático, sino porque sus valores, sus prioridades, su visión de la vida, están fundamentalmente en conflicto con el llamado que Dios ha puesto sobre ti. La Biblia habla claramente sobre no estar en yugo desigual, y aunque ese versículo se aplica comúnmente al matrimonio, el principio es universal para todas las relaciones cercanas. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, Pablo pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estas no son preguntas retóricas sin importancia. Son cuestionamientos fundamentales sobre con quién eliges caminar íntimamente en la vida.
Si hay miembros de tu familia que constantemente te critican por tu fe, que se burlan de tu devoción, que intentan arrastrarte de vuelta a patrones de vida que Dios ya te liberó, entonces están funcionando como yugo desigual en tu vida espiritual. Y Dios, en su amor, no permitirá que eso continúe indefinidamente si tú estás genuinamente buscando su voluntad. También es importante reconocer que algunas personas no te aman porque envidian lo que Dios ha puesto en ti. La envidia familiar es una de las formas más antiguas y más dolorosas de traición. Está en la Biblia desde el principio, desde Caín y Abel, desde José y sus hermanos. La envidia hace que personas de tu propia sangre celebren tus fracasos y se incomoden con tus victorias. Te sonríen en tu cara, pero hablan mal de ti a tus espaldas. Minimizan tus logros, magnifican tus errores. Encuentran formas sutiles de sabotear tus esfuerzos. Y lo más doloroso es que todo esto sucede bajo el disfraz del amor familiar, de la preocupación, del «solo te lo digo por tu bien». Pero Dios ve a través de todas las máscaras. Él conoce las motivaciones reales. En el Salmo 109, versículos 2 y 3, David clama: «Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa». David entendía el dolor de ser atacado por aquellos que deberían amarte, y su respuesta no fue venganza, sino entregar la situación completamente a Dios. Porque cuando entregas estas situaciones a Dios, Él se encarga de la justicia de maneras que tú nunca podrías. Dios elimina a estas personas no con violencia ni con drama, sino simplemente alejándolas de tu esfera de influencia, protegiendo tu paz, preservando tu enfoque. Ahora bien, es crucial entender que la eliminación divina no significa que debas odiar a estas personas o desearles mal. De hecho, parte de la madurez espiritual es poder mantener una postura de perdón y de deseos de bendición hacia ellos, mientras simultáneamente mantienes límites saludables y distancia protectora. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44. «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Amar no significa permitir el abuso. Bendecir no significa permanecer en relaciones tóxicas. Orar por alguien no requiere que esa persona tenga acceso constante a tu vida. Puedes orar por la salvación y el bienestar de alguien desde la distancia. Puedes desearles bien sin estar cerca. Puedes perdonar sin reconciliarte. Esto es especialmente importante cuando se trata de familia, porque muchos creyentes confunden el mandamiento de honrar a padre y madre con la obligación de tolerar maltrato, manipulación o toxicidad. Honrar no significa obedecer ciegamente en la adultez. Honrar no significa sacrificar tu salud mental y espiritual en el altar de la aprobación familiar. Honrar significa tratar con respeto, proveer si hay necesidad genuina, pero no significa permitir que controlen, abusen o destruyan lo que Dios está construyendo en ti. Hay también una dimensión de guerra espiritual en todo esto que no podemos ignorar. A veces, las personas que secretamente no te aman están siendo influenciadas por fuerzas espirituales que reconocen el llamado de Dios en tu vida y quieren detenerlo. No estoy diciendo que estas personas estén poseídas o sean demonios, pero sí estoy diciendo que el enemigo de tu alma usa personas cercanas para desanimarte, distraerte y desviarte de tu propósito. Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadera batalla no es contra ese familiar que te critica o te traiciona. Tu verdadera batalla es contra las fuerzas espirituales que están usando a esa persona para atacarte. Y cuando entiendes esto, cambia completamente tu perspectiva. Ya no tomas los ataques de manera tan personal, ya no gastas energía en defenderte o en tratar de hacer que esa persona te entienda. En lugar de eso, te enfocas en tu armadura espiritual, en tu vida de oración, en tu intimidad con Dios, sabiendo que Él peleará tus batallas
mientras tú te mantienes firme en tu fe. A medida que profundizamos en este tema, es fundamental que comprendas algo que transformará completamente tu perspectiva sobre las pérdidas relacionales que has experimentado. Cuando Dios elimina a alguien de tu vida, especialmente de tu círculo familiar, no está creando un vacío permanente, está creando espacio para algo infinitamente mejor. La naturaleza de Dios es restauradora, no destructiva. Él no quita sin la intención de dar algo superior a cambio. Cada salida orquestada por Dios es una invitación a una entrada que aún no has experimentado. Cada puerta que se cierra en tu vida familiar natural es una ventana que se abre hacia conexiones más profundas, más sanas, más alineadas con quien realmente eres en Cristo. En el libro de Job capítulo 42, versículo 10, leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios no solo restauró lo que Job había perdido, lo duplicó, lo multiplicó, lo mejoró exponencialmente. Y aunque Job tuvo que pasar por un proceso doloroso de pérdida, el final fue incomparablemente mejor que el principio. Lo mismo sucede contigo. Las personas que Dios ha removido de tu vida eran necesarias para una temporada, quizás, pero ya no sirven al propósito de la nueva etapa a la que Él te está llevando. Aferrarte a ellas sería como un árbol que se niega a soltar las hojas secas del otoño. Esas hojas ya cumplieron su función. Ahora deben caer para que en primavera puedan brotar hojas nuevas, más verdes, más vivas, más fuertes. Una de las señales más claras de que Dios ha eliminado a alguien con propósito divino es cuando comienzas a ver nuevas personas entrando en tu vida que reflejan el carácter de Cristo de maneras que nunca experimentaste antes. Personas que te animan genuinamente, que celebran tus victorias sin envidia, que te confrontan con amor cuando te desvías, que oran contigo, no solo por ti. Estas son las personas que Dios estaba preparando para ti todo el tiempo, pero no podían entrar mientras tú seguías dando tu energía, tu tiempo y tu corazón a quienes secretamente no te amaban. En Proverbios capítulo 18, versículo 24, encontramos esta verdad poderosa. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Nota que dice, más unido que un hermano. Esto significa que Dios reconoce que no todos los hermanos de sangre actúan como hermanos verdaderos, pero hay amigos, hay hermanos espirituales, hay conexiones divinas que superarán en lealtad, en amor y en compromiso a cualquier vínculo meramente biológico. Dios te está dirigiendo hacia esas conexiones, pero primero tenías que soltar lo que no era genuino para poder recibir lo que es auténtico. Ahora bien, en este proceso de eliminación divina también es importante que reconozcas tu propia responsabilidad. Dios hace su parte removiendo obstáculos y creando oportunidades de distancia, pero tú debes hacer tu parte estableciendo límites claros y manteniéndolos con firmeza. Muchas personas oran pidiendo que Dios las libere de relaciones tóxicas, pero luego vuelven corriendo a esas mismas relaciones en momentos de soledad o de necesidad emocional. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, pero en los momentos difíciles, ellos querían regresar a la tierra de su opresión. En Números capítulo 11, versículo 5, los israelitas se quejaban diciendo, «Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos». Preferían recordar la comida gratuita en Egipto y olvidar los látigos, las cadenas y la esclavitud que venían con ella. Asimismo, muchos creyentes romantizan el pasado con familiares tóxicos, recordando solo los buenos momentos y olvidando convenientemente el dolor, la manipulación, la traición y el daño emocional que esas relaciones causaban. No caigas en esa trampa. Recuerda por qué Dios los removió en primer lugar. La nostalgia puede ser una herramienta peligrosa del enemigo para hacerte retroceder hacia patrones que Dios ya te liberó. Mantén tus límites, confía en la dirección de Dios y no permitas que la culpa familiar o la presión externa te hagan comprometer tu paz y tu propósito. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte,
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si regresas constantemente a conversaciones tóxicas, a dinámicas familiares destructivas, a patrones de relación que Dios ya había cortado, estarás corrompiendo los hábitos saludables que Él está estableciendo en ti. También es esencial que entiendas que el proceso de sanación después de esta eliminación divina toma tiempo. No esperes despertar un día y sentirte completamente libre del dolor. La sanación es progresiva, no instantánea. Habrá días en que extrañarás a esas personas, a pesar de todo el daño que causaron. Habrá momentos en que te preguntarás si tomaste la decisión correcta al permitir la distancia. Habrá eventos familiares donde su ausencia se sentirá más fuerte que su presencia solía sentirse. Todo eso es parte del proceso de duelo. Y sí, es apropiado hacer duelo por relaciones familiares que terminan, incluso cuando esas relaciones eran dañinas. Estás lamentando no solo la pérdida de la persona, sino la pérdida de lo que esperabas que esa relación fuera. La muerte de expectativas, el final de una fantasía de familia perfecta que nunca se materializó. Permítete sentir ese dolor. No lo reprimas. No lo espiritualices diciéndote que como cristiano no deberías sentirte así. Incluso Jesús lloró. Incluso Jesús experimentó dolor emocional profundo. Tus lágrimas no son señal de debilidad espiritual, son señal de humanidad genuina. En el Salmo 56, versículo 8, David escribe: «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Dios está contando cada lágrima que derramas. Él está guardando cada una, no porque disfrute tu dolor, sino porque valora tu proceso. Cada lágrima es parte de tu transformación. Cada momento de tristeza está trabajando algo eterno en ti que no podría formarse de ninguna otra manera. Pero no te quedes atrapado en el dolor. Atraviésalo, pero no te quedes a vivir ahí. Hay un momento en el proceso de sanación donde debes tomar la decisión consciente de mirar hacia adelante en lugar de seguir mirando hacia atrás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesús declaró: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Una vez que Dios te ha liberado, una vez que ha eliminado los obstáculos de tu camino, mirar constantemente hacia atrás te descalifica para recibir plenamente lo nuevo que Él está preparando. Tu futuro es demasiado brillante para que lo oscurezcas con la obsesión por un pasado que Dios ya ha cerrado. Finalmente, entiende que esta experiencia de eliminación divina no es solo sobre ti, es sobre todas las generaciones que vendrán después de ti. Cuando rompes ciclos de toxicidad familiar, cuando estableces límites saludables, cuando te niegas a perpetuar patrones destructivos, estás liberando a tus hijos, a tus nietos, a generaciones futuras de cadenas que han existido por décadas o incluso siglos en tu línea familiar. Estás siendo un rompedor de maldiciones generacionales, un iniciador de bendiciones nuevas, un pionero de salud relacional en tu árbol genealógico. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios habla de cómo la iniquidad de los padres puede visitar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también promete en el versículo 6 que hará misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tú estás eligiendo romper los ciclos negativos y establecer patrones de bendición que se extenderán mucho más allá de tu propia vida. Eso hace que cada sacrificio, cada momento de soledad, cada lágrima derramada valga infinitamente la pena. No solo estás siendo liberado tú, estás liberando a todos los que vendrán después de ti. Hemos recorrido un camino profundo juntos en este mensaje, explorando una verdad que muchos prefieren evitar, pero que es absolutamente esencial para tu crecimiento espiritual y emocional. Dios elimina de tu vida a aquellos miembros de la familia que secretamente no te aman, no por crueldad, sino por amor infinito hacia ti. Él ve lo que tú no puedes ver, conoce lo que tú no puedes conocer y actúa para protegerte de daños que ni siquiera imaginas. Confía en su proceso, abraza la libertad que viene con los límites saludables y prepárate para recibir las conexiones auténticas que Él tiene preparadas para ti. Tu familia verdadera no siempre será determinada por la sangre, sino por el amor genuino,
el respeto mutuo y el propósito compartido en el reino de Dios. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Sé que no fue fácil, pero confío en que el Espíritu Santo ha usado estas palabras para traer sanidad, claridad y liberación a tu corazón. Si este contenido ha bendecido tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde continuamos explorando verdades espirituales profundas y prácticas para tu vida diaria. Dale like a este video, comparte en los comentarios cómo Dios está obrando en tus relaciones familiares y no olvides que tenemos un recurso transformador esperándote, nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, cuyo enlace encontrarás en el primer comentario fijado. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, donde seguiremos profundizando en la sabiduría de Dios para tu vida. Que el Señor bendiga tu camino y te llene de su paz perfecta. Nos vemos pronto.